Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que dice lo siguiente: el ser humano está preso. Desde el punto de vista de la enseñanza esotérica, siempre nos dicen que estamos en una prisión, pero nadie ve la prisión. Para la mente sensual, una prisión debe tener muros, cerrojos y barrotes. La prisión en la cual estamos no tiene ninguna de esas cosas. Está hecha principalmente de estados. En el trabajo los estudiamos. Todas las emociones equivocadas nos mantienen en prisión. Hay muchos grados de emociones negativas. Del mismo modo que hay grados de infierno. El cambio de las emociones no negativas a las negativas es tan definido como un cambio químico de una sustancia alcalina a una ácida. Eventualmente llegamos a conocerlo al darnos cuenta que estamos en una prisión. Las emociones negativas parecen mucho más inteligentes que las emociones no negativas. Parecen más fértiles, más interesantes, más ingeniosas. Esto es porque mienten, como todos los mentirosos tratan de persuadirnos. El objetivo de las emociones negativas no es solo el de destruir la verdad, sino el de dañar. Todo lo malo trata de dañar. Es extraordinariamente fácil dañar. No es fácil saber cómo hacer el bien a los otros, pero saber herirlos es mucho más fácil. Hay un placer distinto en dañar. Consideremos el placer de la calumnia. En la raíz de las emociones negativas está la violencia. Hay grados de emociones negativas, tantos grados continuos como discontinuos. Un estado negativo particular puede aumentar o disminuir, o puede llegar a ser más profundo y peligroso. A continuación, profundizaremos el tema a través del siguiente diagrama de trabajo operativo. Número 1. Para salir de la prisión es necesario una disciplina. Esta debe empezar con la autoobservación. Es preciso saber y reconocer en qué momento se es negativo. Y la gente por lo general no lo hace. Nadie repara en sus estados negativos. Nadie ve lo bueno que tiene en su vida. Siempre se enfocan en las cosas negativas. No le dan importancia a todo lo bueno, a toda la salud, a todo lo que tienen en este preciso instante. Hay algunas personas que están en permanente estado de insatisfacción. ¿Por qué? Esa persona tiene que buscar en la profundidad de su propio mundo interno la raíz de su insatisfacción, porque esa insatisfacción se la puede estar inventando por un error de visión de su propio mundo interno y del mundo externo. Las personas están acostumbradas a quejarse de todo cuanto sucede en sus vidas, pero no repara en que tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas que prácticamente las da por hecho, y ese es el problema. Nosotros damos por hecho muchas cosas y no las terminamos valorando como corresponde. Por eso, desde el punto de vista del trabajo, uno siempre tiene que estar agradecido del hecho de estar vivo. Siempre hay que repetir esto mismo porque nos acostumbramos a tener buena salud por un largo periodo de tiempo. Tenemos una capacidad de vivir cómodamente. Si nos comparamos con el ser humano que vivía hace 1000 años atrás, nosotros pareceríamos más allá que reyes. De hecho, los reyes nos parecerían personas totalmente pobres. Es muy importante eso, que vayan viendo lo bueno que tienen en su vida, lo bueno de las cosas que tienen en su vida. Eso no quiere decir que ustedes no vean lo malo, situaciones que muchas veces no podemos manejar, pero revisen por qué siempre están enfocados en las cosas malas y no valoran lo bueno que tienen en su vida. La disciplina que tiene que ver con los estados negativos tiene como fin el gradual debilitamiento de su poder para encarcelarnos. Es parte de la técnica general del trabajo que se refiere a escapar de la prisión, y es necesario hallar e inventar todos los métodos posibles para prevenir que los estados recurrentes nos hagan negativos. En segundo lugar, las emociones negativas mantienen a la humanidad en la prisión. Desde el punto de vista de la enseñanza hermética, enseña que las emociones gobiernan el mundo y son extremadamente infecciosas. Un hombre puede hacer que 1000 personas se vuelvan negativas. Les repito, un solo hombre puede volver a 1000 personas negativas. Así como los virus físicos, materiales se esparcen fácilmente, como lo hemos vivido ya durante este año y medio, el virus de la negatividad emocional es muy fácil de infectar a otros, de inocularles ponzoña, de ver enemigos por todas partes, siendo que este mundo es bastante grande como para que vivamos muchas personas, con distintas formas de pensar, aunque no estemos de acuerdo con ello. Lo más importante para la humanidad es que se comience a respetar la vida de cada ser humano, que se comience a respetar a los individuos. La polarización que está viviendo la humanidad en estos instantes es el preludio a conflictos más fuertes, que pueden ser evitados, sí, pero a veces la bestialidad del ser humano se disfraza de revoluciones, se disfraza de cambios profundos en la sociedad, pero simplemente es una expresión de la bestia que quiere imponer por la fuerza sus designios. La bestia humana siempre está sedienta de sangre y repite los ciclos una y otra vez y utiliza distintas artimañas para inocularle la ponzoña de la negatividad a las personas. Lamentablemente la gente se deja arrastrar por esto por un tema emocional, no es capaz de frenar su propia negatividad y se ve arrastrado por estos colectivos que empiezan a cambiar el armonioso vivir que pueden tener las personas, los países, familias,
es muy delicado lo que está sucediendo. Antiguamente las personas podían emitir su juicio muchas veces, a veces errados, pero estaban en su derecho. Es muy importante que se respete al ser humano, a los individuos. No volvamos a caer en las cosas que ya ocurrieron en antiguas guerras que hemos tenido. Guerras prácticamente apocalípticas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde siempre hay un enemigo, donde siempre se inventa un enemigo, donde siempre hay un culpable de nuestras propias falencias. Mucho cuidado con todos esos movimientos. Es súper importante que desde su punto, de donde están, traten de dialogar, traten de llegar a conversar con las personas. No sean transmisores de negatividad, no sean transmisores de cosas negativas. Yo les insisto, no quiero decir que se obvien las cosas negativas que suceden en la tierra, en el mundo o en nuestra propia ciudad, sino que se traten de solucionar las cosas, no buscando culpables, sino que buscando soluciones. Así que ojo con aquellas personas que siguen promoviendo movimientos prácticamente totalitarios que terminan destruyendo la capacidad que tenemos de desarrollar nuestro espíritu en momentos de paz. Pero no se olviden que si llegamos a tener un conflicto es parte también del desarrollo espiritual, enfrentar en una situación tan dolorosa como lo es un conflicto. Pero hay que tener la entereza de un iniciado, saber amortiguar todas estas situaciones que estamos viviendo, partiendo por uno mismo, no ser transmisor de negatividades. Distinto es hablar de la realidad de las cosas y evitar dándole el tinte negativo. No olvidar que las cosas son lo que son y hay cosas que no las podemos cambiar. Por ejemplo, una persona negativa puede convertir una casa en un infierno. ¿Cuántas personas de las que están escuchando esta charla se han dado cuenta de que basta una persona en un almuerzo que comienza a disparar epítetos negativos, comienza a recordar errores que cometió ya sea el marido o la mujer o un hijo, y se terminó la armonía de ese almuerzo y prácticamente puede llegar hasta caer indigesta una comida? Se quita el hambre, las cosas se vuelven un poco más amargas. Por eso cuando una persona tiene un disgusto, tiene una molestia, tiene que tener el tino de evitar destruir la armonía de los demás, porque también uno es responsable por las cosas que habla. Es súper importante eso. Las personas tienen que aprender a decir las cosas en el momento exacto. Eso es un arte. Y es muy importante que lo aprendamos. Y esta habilidad de afectar a otros da a las personas negativas un sentido de poder. Y es un poder maligno. Las emociones negativas parecen destruir todo sentido de humor en las personas. No puede ser que ahora no nos podamos reír de cualquier cosa. Hoy en día está ocurriendo este tema de la cultura de la cancelación. Y estamos viviendo una vida prácticamente volviendo al oscurantismo. Vean ustedes, piensen, reflexionen. Nosotros nos podemos reír de lo que sea. El humor es parte de la vida. A veces puede ser paradójico, pero permite hacer los cambios. Nunca se olviden de eso. El humor ayuda, es un bálsamo para enfrentar muchas veces una realidad dolorosa. Uno de repente le puede bajar el perfil a un problema tomándolo con humor, ¿ya? Dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de la persona, ¿ya? Eso no quiere decir que si una persona está sufriendo por algo muy duro en su vida, no se vaya a poner triste. Es normal, pero no tiene que dejarse avasallar por esas vibraciones negativas o por la negatividad que está teniendo. Siempre hay que tener un sentido del humor, no ser tan grave. Que la vida es algo maravilloso, pero también hay que aprender a quitarle la gravedad. Pero eso no significa tener un desinterés por la vida. Cada quien tiene que encontrar la forma y el arte de tener el humor en su diario vivir, como para combatir estas corrientes negativas de gente que poco menos que son hordas linchadoras. Vayan revisando eso. No se hagan parte de chismes, de negatividad. Mantengan la calma. Analicen primero las cosas. No se olviden que otras veces yo lo he dicho, la palabra tiene un poder y también el silencio. A veces mejor callar que hablar y reaccionar. A veces es muy importante tener una capacidad reflexiva de lo que estamos hablando. En cualquier ámbito, sobre todo los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, hay algunas fuerzas invisibles que nos atan, se mezclan con todo cuanto hacemos, como una cuerda que hubiésemos debido cortar con un cuchillo afilado hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de la enseñanza se denomina identificar los efectos de esta cuerda no cortada. Estar identificado es la fuente de las emociones negativas. Tiene que ser muy diestro para impedir volverse negativo. Pero si usted estuviese despierto, habría observado cómo se está identificando mientras realizaba su tarea. Y esto le habría ayudado a no reaccionar tan negativamente. Si nunca se identificara, no mezclaría lo que se debe ser mezclado con lo que se hace. Y no sería negativo. Si siempre se recordara a sí mismo, nunca se identificaría. Y si nunca se identificara, nunca sería negativo. Esto significa simplemente que si viviéramos en el nivel del tercer estado de conciencia, nunca nos identificaríamos y nunca seríamos negativos. Pero el hombre está dormido, la humanidad está dormida, la gente vive en el segundo estado de conciencia, el así llamado estado de vigilia, y no sabe que está en la prisión dentro de la cual vive sin saberlo.
quizás desconcertada por lo que sucede, pero sin ver la causa de todo lo que ocurre. Pensar acerca de la vida de esa manera, activa, según lo que enseña el trabajo, en lugar de hacerlo de otra manera, nos hace ver que luchar fragmentariamente con esta o aquella emoción negativa es lo mismo que tratar de leer un diario en un huracán. En la atmósfera que rodea la Tierra, por encima de cierta altitud, no hay tormentas. Ocurre lo mismo con nosotros. Este péndulo emocional que nosotros profusamente lo vivimos y estamos identificados con él, uno lo que tiene que hacer es observarlo, porque ahí se pone por sobre de él. Y así, ese movimiento brusco entre pasar desde un estado de ánimo alegre a un estado negativo, ya no nos puede tocar cuando lo aprendemos a observar. Pero hay que ser astuto, porque la negatividad siempre ha sido mentirosa, astuta, inteligente, y busca las maneras de avasallarnos, de dominarnos. Por eso, cada día nosotros tenemos que tener un proceso de higiene mental, tener esa capacidad de poner en una balanza las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, a pesar de todas las vicisitudes que vivimos diariamente. La vida es un eterno desafío, nunca lo olviden. Y cuando nos vamos a acostar en la noche, hay que dar gracias porque salimos vivos de ese día donde estábamos siendo desafiados. Así tenemos la oportunidad de seguir luchando al otro día, en un nuevo amanecer. Sí, estas cosas son sencillas, pero muy difíciles de ver por su propia sencillez. No se necesita ni el tarot, no se necesita ni la cábala, ni tampoco todo lo que tenga que ver con los horóscopos. Aquí lo que se tiene que hacer es que una persona aprenda a tomar la responsabilidad de su propia vida, de sus propias capacidades. Nadie puede venir aquí y enseñarles a ustedes cómo vivir la vida. Simplemente ustedes tienen que descubrir las cosas que necesitan para avanzar en el camino espiritual. Y siempre estar alerta de aquellos que le están vendiendo una forma rápida y fácil, porque siempre hay un engaño en los caminos que van muy aceleradamente. Cuando el camino va cuesta arriba, las cosas como que son más reales, siempre, para todo ámbito, para toda disciplina, ¿ya? Y no se olviden que al final la disciplina es un medio para llegar a un fin. La disciplina les permite a ustedes empezar a descubrir cosas nuevas en su propio mundo interno, pero hay que estar disciplinados, si no, no se puede. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta que estamos muy fuerte con una atención dirigida en las partes negativas, al final se vuelven artificios de las emociones negativas, porque ellas empiezan a rememorar y recordar y retroceder en el tiempo y asimilar ocasiones previas. Y lo que aquí uno tiene que entender es que uno tiene que volver a recuperar una memoria del trabajo o de la enseñanza, basada en una genuina autoobservación y no la mera y acostumbrada memoria ilusoria y embustera, que yo lo he dicho otras veces. Nosotros estamos acostumbrados a ser superficiales, a no profundizar lo que nos está ocurriendo. Pero cuando uno tiene una memoria del despertar, cuando uno tiene una memoria de la enseñanza, va siendo mucho más disciplinado, porque hay una estructura de trabajo que va en espiral. Y esa estructura, por eso es que algunas personas caen en la cristalización del trabajo, porque lo trabajan como si fuera en un círculo, no lo trabajan en espiral y siempre llegan a lo mismo y no pueden avanzar. A eso le podemos llamar una cristalización del trabajo. Y esa persona va a tener que renunciar a ese esquema en algún punto para poder entrar a la espiral de trabajo. Algunas simbologías que uno las puede estar viendo muchas veces no se explica, pero acá tratamos de explicarlas en la medida de lo posible, como para que se vayan dando cuenta de que lo más sencillo es donde está la sabiduría de las cosas. No está en ecuaciones rimbombantes, no está en saber leer el horóscopo ni leer el tarot. Hay que tener mucho cuidado con esa gente. Les pueden estar vendiendo un embuste que no les va a servir para operar dentro de su propio mundo interno. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Espero que este material les sirva. Aquellos que quieran conectarse a una próxima charla, lo pueden hacer escribiendo al correo institutodeneopsicología@gmail.com y me hacen llegar un correo y yo lo sumo a las charlas en los días correspondientes. Hasta luego.